En primer lugar, intervendrá Eloy Grasset, que es profesor titular, profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es doctor en estudios románicos por la Universidad de la Sorbona y su investigación se centra actualmente en cuestiones relativas a la historia contemporánea, la literatura comparada y el vínculo entre cultura y política. Además de en la Universidad de California, ha enseñado en la Sorbona, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones académicas cabe mencionar el volumen publicado en Renacimiento en 2020, La trama mortal, Jim Ferrer y la política de la literatura, 1962-1985. Gracias. Estoy jugando con la presentación, pero no sé si acabo de ver cómo proyectar lo que me gustaría proyectar. Así que creo que al final voy a decidir tirar por lo sano y no proyectar nada porque no quiero liarme. Bueno, antes que nada, decir que he hecho un pequeño cambio en la presentación. El título es un poco, lo he modificado un poco y el título que voy a presentar es Gil de Viedma Castellet y la controvertida apuesta por una posmodernidad sin memoria. Muchas gracias a los organizadores por hacer las cosas tan fáciles a pesar de estar tan lejos y decir que este texto es una versión abreviada de un texto más largo y espero que la argumentación no se resienta de los recortes. Ok. Es una presentación corta, no debería pasar de los 20 y pocos minutos. Para los lectores contemporáneos, el término posmodernidad alude a un periodo concreto de la historia occidental que se inicia a finales de los 60 y que va asociada a una serie de cambios que se producen en las sociedades postindustriales, entre los que se cuentan la explosión del liberalismo económico, el relativismo moral o la pérdida de interés por el valor regulador de la historia. En el campo literario español, ya en los 60, Gil de Viedma se refirió a la necesidad de sincronizar la literatura de la nueva era con el cambio de hábitos y costumbres de los ciudadanos. De esa reclamación queda constancia en su poemario Moralidades, publicado en 1966 en México, aunque fue la aparición de 9 novísimos en 1970, donde se intentaría confirmar generacionalmente ese anhelo. Entre las muchas críticas que recibió la antología de Castellet, una de las más rotundas la presentó como la última manifestación de la cultura del franquismo. En esta presentación me ocuparé de explicar cómo esa complicidad con la dictadura que algunos críticos detectaron y señalaron en la apuesta por una posmodernidad sin memoria puede ser tan solo un daño colateral de una estrategia política de más largo alcance relacionada con los intereses a los que, según parece, obedecían todas y cada una de las intervenciones de Castellet dentro del campo cultural español en el contexto de la Guerra Fría. A finales de los 50, que fue cuando se acuñó el concepto, el término posmodernidad estaba destinado a sintetizar las transformaciones de la sociedad estadounidense, el desasosiego que producía en algunos críticos como Harry Levine o Irving Howe la mutación de la vida americana, tenía que ver con la dificultad que suponía aceptar las proporciones que iba tomando lo que ellos llamaron la sociedad de masas. Son unos textos de finales de los 50. El reajuste de jerarquías y valores sociales que se produjo en ese tiempo se tradujo en un creciente sustrato antiintelectual que aspiraba a desplazar el peso de la tradición y la historia como criterio de autoridad para la gestión del presente. La afilada intuición de esos críticos fue crucial para que casi 2 décadas después Jean-François Lyotard consiguiera reactivar con facilidad el sustantivo posmoderno para describir, y cito, la incredulidad respecto a las metanarrativas que se habían producido con la progresiva informatización de las sociedades occidentales.
La fortuna del término no terminó allí, sino que tendría continuidad con la sincronía entre cambio histórico y evolución estética que propuso Fredric Jameson en 1984. A partir de ese momento, la palabra posmodernidad no serviría ya para condensar la desazón ante un cambio de paradigma histórico, sino que su mención suponía avalar un seguido de transformaciones sociales asociadas al capitalismo tardío que inicialmente el término solo había aspirado a identificar. Las mayúsculas suspicacias que a partir de entonces levantaría el uso del concepto pueden verse muy claramente en la discusión pública que se produjo en España a mediados de los 80. En el contexto español, la polémica central sobre la validez del término posmodernidad para identificar un cambio de paradigma histórico tuvo lugar en las páginas del País en la primavera de 1984. La discusión se formuló en términos ideológicos y participaron en ella dos nombres históricos del marxismo español, como Carlos Castilla del Pino y Alfonso Sastre, que desdeñaban el concepto. Frente a ellos, otros jóvenes filósofos como José Luis Brea o Javier Sádava intentaron esclarecer la posible utilidad de la etiqueta. La incomodidad mostrada por los representantes de la izquierda histórica española ante la circulación del concepto procedía de la que entendían como una falsa superación de la modernidad y el descrédito de la razón al que ese cambio quedaba indefectiblemente asociado. La fetichización de lo lúdico, decía Sastre. En España, esa férrea resistencia a la definitiva consagración pública del término escondía también, como indica Jesús Ibáñez, el miedo al posible rearme moral e intelectual de la derecha. En este sentido, el rechazo a la posible operatividad de la palabra posmodernidad puede explicarse por la voluntad de los antifranquistas de preservar, al menos en parte, cierta continuidad entre el tiempo de la nueva democracia y el mundo anterior a la guerra civil. Terminada la dictadura, abrazar sin complejos la posmodernidad como paradigma histórico suponía discutir la vigencia de las luchas históricas de la izquierda del país y el valor de la tarea resistencial que se había llevado a cabo durante el franquismo. Así, asumir el concepto sin cuestionarlo hubiera supuesto conceder a Franco una victoria en tanto en cuanto el régimen habría logrado acompasar la vida cotidiana en España con ciertas actitudes y costumbres vigentes en otros países. Por esta razón, la vehemencia con la que la izquierda histórica española impulsó el desprestigio de la posmodernidad como etiqueta que validaba un cambio de rumbo económico, social y político, hay que entenderlo como la protección última del discurso cultural y social del antifranquismo ante cualquier continuidad que pudiera establecerse entre la democracia y el lavado de cara que se buscó durante la última etapa de la dictadura. Tal vez sea la movida madrileña el movimiento cultural que encapsule de modo más evidente algunos de los lugares comunes de esa nueva cultura de los más jóvenes que Jameson vinculaba al capitalismo tardío. Aún así, con mucha menos gesticulación, fue en el campo poético durante la década de los 60 cuando se presentó por primera vez la discusión sobre cómo conseguir sincronizar la cultura española con la sociedad posmoderna, teniendo en cuenta las singularidades históricas que presentaba el contexto español. Como explicaré a continuación, hay dos nombres esenciales en ese voluntarioso intento de trazar una correspondencia de la literatura que se hacía en España con los cambios causados por la eclosión del capitalismo en Occidente. Fueron Jaime Gil de Viedma y Josep María Castellet. Sección 2. Hay 4 secciones, voy por la segunda. Según quedó registrado en sus diarios, fue en el 56 cuando Jaime Gil de Viedma manifestó una preocupación por los problemas sociales que vivía el país. Esa inquietud derivó en un cambio de su actitud política, vinculado, según Carme Riera, a 3 causas principales. Perdón. La persistencia de las injusticias en España,
su rechazo del punto de vista de los vencedores de la guerra y la nostalgia por el clima intelectual de la República. Su relación con el Partido Comunista, que comenzó por ese mismo tiempo, queda como una prueba evidente de ese malestar. En 1958, por mediación de Luis Goytisolo, Gil de Viedma intentó que el Partido Comunista le aceptara como miembro. Es bien sabido que nunca pudo conseguir la aprobación. Fue entonces cuando el poeta empezó a alejarse progresivamente de las consignas marcadas por aquellos a quienes hasta entonces había considerado como sus compañeros de viaje. Poco tiempo después salió publicado el 20 años de poesía española, editada por Josep María Castellet y con estrecha colaboración de Barral y Gil de Viedma. La antología aspiró a marcar las directrices de una nueva generación poética centrada en el cultivo del realismo social. El hecho de que el libro acabara publicándose al menos 4 años después de que el proyecto hubiera empezado a gestarse hizo que enseguida perdiera algo de su vigencia. Así lo reconoce el propio Castellet al situar alrededor de 1962 el momento en que los postulados teóricos del realismo, y cito, habían empezado a convertirse en pesadilla para muchos. Cierro cita. Es precisamente por aquel tiempo cuando empezaba a advertirse en España el impacto del plan de estabilización de julio del 59, con el que el gobierno franquista procuraba insertar el país en el orden capitalista internacional. La prosperidad económica alcanzada por la sociedad española durante los 60 conseguiría acabar, al menos en parte, con la desesperación y el fatalismo que había caracterizado la autarquía de las décadas anteriores. Sin perder de vista la condición trágica que suponía vivir todavía en una dictadura, el avance vertiginoso del liberalismo y el consumismo tuvieron un impacto inminente en la gradual convergencia social y cultural de España con Europa Occidental y Estados Unidos. En marzo del 65, en su conocido artículo Carta de España, Gil de Viedma situó también alrededor del 62 el final de la escuela realista y lo hacía coincidir con el momento en que las preocupaciones y los anhelos de la sociedad española habían empezado a cambiar. Según Gil de Viedma, la inviabilidad del proyecto de la poesía social se debía a la falta de sentido de realidad de gran parte de los poetas comprometidos. La crítica a esa falta de conexión con el mundo circundante aparecía también en los poemarios de Gil de Viedma, publicado en la segunda mitad de los 60. El intento del poeta de aclimatar su sensibilidad a las nuevas condiciones de la realidad es muy evidente en el poemario Moralidades del 66, donde aparece lo que Pérez Rubira llama, y cito, la consolidación de su voz burguesa y la voluntad explícita de hablar con la voz asumida de la propia clase social. Cierro cita. El primer poema, En el nombre de hoy, del que les quería mostrar un fragmento, pero lo voy a leer, es una buena muestra de ello. Es un poema muy conocido. La referencia final a esos, y cito, vosotros pecadores, como yo que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia, escritores de poesía social. Cierro cita. Pero lo que allí era tan solo un recurso aparecía ya, esa referencia aparecía ya en poemas publicados anteriormente, como Infancia y Confesiones o Los Aparecidos, pero lo que allí era tan solo un recurso para evocar el pasado familiar burgués, en Moralidades deviene un tema central de resplanteo existencial. En ese poemario, la exploración de la mala conciencia de clases se convierte en un mecanismo retórico para describir e interpretar el mundo. La insistencia en esa falta de correspondencia como el núcleo temático se ve también, por ejemplo, en los 2 primeros versos de Intento formular mi experiencia de la guerra, en los que la voz poética asume la contradicción que supone no poder conciliar la experiencia personal y la ideología. Cito, fueron posiblemente los años más felices de mi vida y no es extraño. Cierro cita. Una alusión a la misma contradicción entre ideas y recuerdo aparece también en Barcelona ja no és bona o mi paseo solitario en primavera, cuando se menciona, y cito, la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la contaban,
se mezcla un sentimiento bien distinto que aprendí de mayor, ese resentimiento contra la clase que nací, cierro cita. Como apunta Rovira, lo interesante de esa incomodidad que aparece en todo el poemario es la exploración de la dificultad de Gil de Viedma para lidiar, y cito, con esa mitología en la que uno no puede dejar de reconocerse y que le distancia irremediablemente de los seres con los que se siente solidario. Cierro cita. La escisión que genera ese distanciamiento debe entenderse como un acto de honestidad del poeta respecto a sí mismo y respecto al mundo que le rodea. Otro fragmento, otros versos, ¿no? Oh mundo de mi infancia, cuya mitología se asocia, bien lo veo, con el capitalismo de empresa familiar. Cierro cita. Ese intento del autor de adaptar su voz poética a su experiencia individual se corresponde perfectamente con su petición de dar por superada la poesía social. Es el valor testimonial que Gil de Viedma otorga a su obra lo que explica la reconciliación de su literatura con el tiempo en el que vive. Esa es, de hecho, una de las peticiones centrales que hará el poeta a los autores comprometidos en su Carta de España, a quienes propone corregir, y cito, el desdén de la realidad, cierro cita, que muestran, al tiempo que les pide que dejen de confiar su obra a corroborar su convicción de estar defendiendo la buena causa. Ambos gestos eran pasos necesarios para conseguir que la literatura fuera algo más que un seguido de gestos rituales, cada vez más insistentes, que atormentaban su buena conciencia de escritores comprometidos. Según Gil de Viedma, la asunción más trágica que estos autores se veían obligados a aceptar, y cito, era que España y los españoles han cambiado, y aunque forzosamente hubieran cambiado también sin Franco, el hecho era que habían cambiado con él. Y cierro cita. Y era la dificultad de los poetas para asumir esa situación que hacía que cualquier posible resolución de ese atasco hubiera que buscarla en los poetas jóvenes. Eran ellos de los que podía esperarse que concretaran lo que en ese momento era tan solo una intuición. Sección 3. La antología Nueve Novísimos quedaría como testimonio de esa ruptura estética que Gil de Viedma había anunciado algunos años atrás. Con su aparición se concretaba una nueva sensibilidad emergente representada por unos jóvenes que, como decía el editor, habían crecido en contra o de espaldas a sus mayores. Para la compilación, las referencias a Sontag, Barthes, Umberto Eco servían de brújulas teóricas para explicar el fin del dominio de la poesía social, cuyo discurso se consideraba excesivamente didáctico y aleccionador. Así, la apuesta por la frivolidad y la, cito, ligereza intelectual, cierro cita, sumada al desprecio del racionalismo del que hablaba Castellet en su introducción, surgían como respuesta espontánea a la humareda de grandilocuencia a la que había quedado asociada la literatura hecha hasta ese momento. El hecho de que la formación de los jóvenes hubiera tenido lugar desde unos supuestos que no eran los del humanismo literario, había acabado, según el editor, por desactivar los postulados teóricos del realismo. Pero más allá de la variación en la misión encomendada en la literatura y la apropiación de unos nuevos referentes, Castellet siguió la intuición de Gil de Viedma y situó la base de esa ruptura en el cambio de clima social y político que había tenido lugar en el país durante los 60. Como pasaba en Carta de España, esta lista de transformaciones extraliterarias a las que Castellet hacía referencia, a saber, el vacilante despegue económico, la tentativa de acercamiento a Europa, la tímida pero efectiva evolución de las costumbres, etcétera, etcétera, eran las que sostenían la ruptura que esos novísimos habían sido llamados a abanderar. A pesar de esa intención, el hecho de que la principal misión del volumen fuera buscar ejemplos de esa transformación social explica la dificultad del antólogo para conseguir conciliar sus ideas con la obra de los poetas elegidos. Del mismo modo que ocurría en Carta de España, donde Gil de Viedma hablaba de la condición remota del recuerdo de la guerra civil, Castellet insistía en la poca importancia que el trágico evento tenía en los nuevos autores.
La manera de justificar ese olvido era que todos estos literatos, a diferencia de los pertenecientes a generaciones anteriores, y cito, habían nacido a partir de 1939, es decir, que nada puede despertar en ellos ningún recuerdo personal de la guerra, cierro cita. Como si no haber vivido durante esos 3 años les hubiera librado de las perdurables secuelas y recuerdos que quedaron de la contienda y de los terribles años que la siguieron. Pero más allá de eso, lo importante de la evanescencia de la memoria de la guerra, que Castellet identifica en esa nueva generación, es el valor de eufemismo que él mismo le asigna. De hecho, ese olvido alude indirectamente a una supuestamente rápida contracción de la catástrofe provocada por el progresivo asentamiento de la dictadura. Última sección. En la misiva de Gil de Viedma, el silenciamiento de la guerra había quedado justificada por la necesidad que tenía toda la sociedad española, y no solamente los poetas, de atenuar el remordimiento asociado por unos cambios sociales que prometían, y cito, oportunidades agradables para todos. Cierro cita. Vinculados a esas transformaciones sociales, el autor presentía una creciente necesidad en los escritores más jóvenes de hacer su literatura compatible con la nueva realidad, y esa intuición acabó por convertirse en el centro neurálgico de la propuesta novísima. Teniendo en cuenta esa conexión entre los dos textos, el problema de la antología de Castellet es que para poder convertirse en la consagración generacional de la conjetura de Gil de Viedma, el antólogo tenía que identificar algunos poetas, con los que confirmarla. En un tiempo en el que la calidad de antifranquista militante se le suponía por defecto a los escritores jóvenes españoles, y a la que de hecho ninguno de ellos quería renunciar, esa conexión entre los cambios sociales, la nueva literatura y la omisión del pasado histórico que Castellet buscaba establecer acabó resultando un problema. La difícil articulación de ese engranaje se deja ver en la falta de estabilidad de los integrantes del volumen a la hora de saber conciliar discursivamente el aspecto lúdico e inocuo de sus poemas y el valor combativo y beligerante que los propios poetas detectaban en su propia obra. Como ha demostrado Juan José Lanz, esas vacilaciones respecto a la coherencia de la corriente novísima empezaron a manifestarse en todos los poetas elegidos, y cito, incluso unos meses antes de que la estética promulgada en la antología de Castellet tuviera su puesta de largo. Cierra cita. Por todas estas razones, no resulta insensato imaginar que esa artificialidad respondiera al hecho de que detrás de los novísimos se ocultaba una estrategia política de más largo alcance. Recientemente, en una serie de artículos publicados en el periódico La Vanguardia, Josep María Ruiz Simón se ha dedicado a esclarecer lo que él mismo define como algunos puntos ciegos que rodean a Josep María Castellet. Su investigación sobre cómo se forjó la influencia intelectual del antólogo y a qué intereses obedecía puede ayudarnos a entender mejor el propósito principal de la propuesta novísima. Cuenta Ruiz Simón que un retrato fiel del editor debe incluir que en el 53 empezó a dirigir la sección literaria del Instituto de Estudios Norteamericanos, y que ese hecho resulta un aspecto tan relevante como poco recordado de su trayectoria. Fundado en el 51, al inicio de las negociaciones sobre las bases militares y los pactos bilaterales entre el gobierno de Truman y el régimen de Franco, al instituto se le asignó una función clave, y cito a Ruiz Simón, en la estrategia propagandística de diplomacia de los Estados Unidos para incrementar su poder blando en España, y cierro cita. El vínculo de Castellet con la institución americana propendría de la relación que desde el 47 mantenía con Luis de Caralt, el que era dueño de la editorial Caralt, vinculado inicialmente a Falange Española. Había elegido a Castellet como coordinador del boletín Panorama Literario y le había encargado adaptar al castellano de España, y cito, las traducciones sudamericanas de un montón de novelas norteamericanas de las que acababa de comprar los derechos. Cierro cita.
Al cabo de pocos años, la editorial acabó beneficiándose de unas ayudas del gobierno americano destinadas a la publicación de literatura anticomunista, en la que Castellet tendría un papel destacado. En el contexto de la Guerra Fría, el joven Castellet, y cito a Ruiz Simón, se dedicaba a presentar a través de ciclos de conferencias, artículos, montajes teatrales, una imagen seductoramente moderna de la cultura americana y contrarrestar la atracción de los intelectuales y los universitarios locales por los cantos de sirena del comunismo soviético. Y cierro cita. Según Ruiz, toda la producción de Castellet durante los 50 hay que leerla a la luz de su interés en crear un ambiente favorable a los intereses de Estados Unidos. Para lo que a nosotros nos ocupa, incluso la publicación de sus antologías de poesía social se ajustarían a ese objetivo estratégico. Por ejemplo, la reivindicación de Antonio Machado y la determinación de su posición central en el auge de la poesía social es interpretada como un intento de difundir la lectura sesgada y despolitizada de Machado que Dionisio Ridruejo había puesto en circulación poco después de terminada la Guerra Civil. Y así, la apuesta de Castellet por el realismo histórico habría servido tan solo, y cito, para intentar promocionar una izquierda no comunista o, como mal menor, el alejamiento de la izquierda de la disciplina soviética. Cierro cita. Siguiendo con las sincronías, la publicación de 20 años de poesía española coincidió con la designación de Castellet como secretario del Congreso por la Libertad de la Cultura. Ayer Juan José habló de ello. Y una organización clandestina de la CIA que funcionaba como lobby anticomunista. En España, la intención del Congreso era socavar el predominio del PC y del PSUC. Obviamente, a principios de los 60, la organización apostó por flexibilizar su posición para cautivar a los seducidos por el comunismo, aprovechando el malestar causado por la invasión de Hungría y los flancos que ofrecía el proceso de desestalinización y la política de deshielo promovida por Khrushchev y el giro de las tesis del Partido Comunista Italiano sobre la vía democrática hacia el socialismo. Esa apertura a sinistra de los italianos explicaría también que Castellet promocionara durante el inicio de los 60 a pensadores como Lukács o Lucien Goldman, pertenecientes a la izquierda marxista, pero que cuestionaban los postulados de Moscú. El valor estratégico de Ruiz Simón, ya termino, el valor estratégico que Ruiz Simón da a cada una de las apuestas de Castellet puede explicar su acusado interés en dirigir antologías. Asimismo, tanto su vínculo con el Instituto de Estudios Norteamericanos como su papel relevante en el Congreso por la Libertad de la Cultura aporta una clave decisiva, o que puede resultar decisiva, o al menos interesante explorar, para conseguir dar sentido a la artificialidad que puede detectarse en la propuesta novísima. Si aceptamos que en ese periodo la literatura era considerada un arma central dentro de las luchas políticas, no como hoy, tal vez la antología de Castellet no quisiera solamente identificar una serie de patrones en la poesía del momento, que el editor presentó en la introducción como su principal objetivo. Leído desde la voluntad estratégica que describe Simón, la presentación de esos nuevos novísimos no sería solamente un intento de acabar con el realismo social, sino que su intención primordial sería conseguir cancelar aquellos discursos políticos que lo respaldaban. La conexión con las mitologías vigentes, particularmente en Estados Unidos, supondría una salida digna para poetas y escritores, pero también para intelectuales y jóvenes estudiantes que todavía desconfiaban de la posibilidad de desvincularse por completo de la memoria del país. El blanqueamiento que la antología hizo del franquismo al asumir el olvido del pasado y la despolitización definitiva de la literatura sería tan solo un daño colateral en el intento de descorazonar, confundir y extraviar a los adeptos a la causa comunista. Así, la insólita complicidad de Vázquez Montalbán para con el proyecto, que siempre ha sido vista con sorpresa, podría haber servido para reforzar esa maniobra política y conseguir armar una propuesta más digerible y seductora.
Así, cuando en su Poética Novísima Vázquez Montalbán escribía que, y cito, la poesía no sirve para nada, pero la irregularidad histórica española me obliga a aplazar un juicio universal, cierro cita, puede leerse como una alusión irónica a la condición estratégica de primera clase que de hecho la literatura todavía tenía en España por aquel tiempo. Último párrafo. El esclarecimiento de los intereses políticos de Castellet puede ayudar a entender la controvertida apuesta por una posmodernidad sin memoria de la que hablábamos al inicio. Precisamente, y tal vez sin saberlo, los recelos que levantó la antología confirmaron el miedo a que la posmodernidad no fuera más que una manera de amoldar la resistencia antifranquista a los intereses de ciertos grupos de presión. Así, más allá del impacto que tuvo la publicación de Nuevo Novísimos en la recomposición de la tradición cultural española, que está fuera de cualquier duda, los recelos que levantó su publicación queda también como un ejemplo prematuro de la desconfianza y el escepticismo que generaría y sigue generando el acceso de España al tiempo de la posmodernidad. Muchas gracias.